En Latinoamérica de Moda nos preguntamos, ¿qué es la apropiación cultural? Es un tema que hemos escuchado mucho, pero ¿realmente entendemos qué es lo que significa la apropiación cultural? ¿De dónde viene? Si yo me inspiro en algo, ¿estoy cometiendo apropiación o es inspiración? En este episodio aprenderemos muchas cosas que debemos saber sobre este extenso tema, de dónde proviene la apropiación cultural y sobre todo herramientas para que no caigamos en ella. Hay muchas preguntas y mis dos invitadas, expertas en la materia, son las personas indicadas para contestarlas. Los invito a escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda se pregunta con Laura Beltrán y Sandra Matei, aquí en Latinoamérica de Moda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda se pregunta. Como ya saben, ya tuvimos un primer episodio que Latinoamérica de Moda se pregunta. La idea es cuestionarnos de cosas que están pasando en nuestra industria y hablar de temas que bueno, necesitamos saber más y por eso Latinoamérica de Moda se pregunta ciertas cosas. Y hoy tenemos dos invitadas maravillosas que además, si yo les echara todo el cuento de cómo dimos con esto, es literalmente mágico y es que eso es lo que a mí me encanta de la parte del podcast. Hoy tenemos a Laura Beltrán Rubio, que es investigadora, escritora, curadora del arte y de la moda latinoamericana y profesora de la Universidad de los Andes. Hizo una maestría en estudios de la moda en Parsons, The New School of Design, somos colegas de ahí, y actualmente es fundadora de la plataforma Culturas de Moda y del podcast Salón de Moda. Entonces, por aquí, Lau y yo tenemos mil cosas en común, que me encanta, porque literal para mí eso es la magia de esta industria. Y por el otro lado tenemos a Sandra Matei García Rada, investigadora de moda y analista de tendencias, en el 2020 que hizo una maestría también en Parsons, entonces también por ahí nos estamos uniendo, y es fundadora y directora de Coven, una agencia boutique de análisis de tendencias especializada en el mercado latinoamericano, y también es copresentadora de este podcast Salón de Moda. Estas dos eminencias que yo tengo hoy aquí en mi podcast, que literal, como se los dije, y aquí yo a calzón quitado, porque a mí me encanta ser transparente siempre, yo les dije, yo soy ignorante en este tema que vamos a conversar hoy, y es que hoy vamos a hablar de apropiación cultural. Es un tema que, o sea, hemos todos los días constantemente están pasando cosas, tienen años pasando cosas y nos siguen pasando. Y ya no nos está pasando nada más a nivel internacional, sino nos están pasando a nivel de Latinoamérica. Entonces, yo invité a Lau y a Sandra para que hoy conversemos de qué es esto de apropiación cultural y cómo podemos evitarlo y qué acciones tenemos que tomar. Entonces, bueno, Lau y Sandra, bienvenidas a Latinoamérica de Moda. André, mil gracias por la invitación. Creo que hablo por las dos, pero estamos súper emocionadas de estar aquí, ¿no? Y como siempre, Sandra y yo además hablamos al tiempo y decimos lo mismo, perdón. Exacto, sí, no, gracias Andrés. No, súper emocionada y yo, bueno, ya lo he dicho por todas partes, pero yo soy súper fan de tu trabajo, André, y de Latinoamérica de Moda, así que un honor estar acá. Y más con Lau. No, esto me encanta y yo, bueno, también de ustedes y conectar con ustedes hoy acá y con este tema, que además ustedes saben muchísimo y, como, o sea, y yo no sé, y creo que muchos de nuestros oyentes les va a encantar entender y saber y conocer más de esto, porque creo que y siento que esto es un tema que me pasa muchísimo, pienso que parte del error está en el desconocimiento. Entonces aquí la idea es romper esa barrera. Entonces empecemos por definir, y sé que esto es una definición difícil, pero bueno, hay que partir de aquí. ¿Qué es la apropiación cultural? Y quiero empezar con Sandra. Perfecto. Bueno, creo otra vez sí, es muy complejo, porque creo que muchas personas, o sea, a la persona que le preguntes puede tener una definición distinta. Entonces, la manera como a mí me gusta definirlo es que es tomar elementos culturales de una cultura ajena a la propia. Y algo muy importante en la apropiación cultural es el tema del poder. Generalmente, otra vez, no me gusta decir siempre porque siempre hay excepciones, entonces nunca hay que decir siempre, nunca hay que decir nunca, pero por lo general, en la mayoría de los casos, se trata de como estas jerarquías de poderes. Cultura dominante con cultura subordinada. Entonces, esto también, y creo que ya me estoy yendo como más allá, pero en el tema de Latinoamérica es complejo porque si lo vemos a nivel mundial, Latinoamérica sería tal vez la cultura subordinada versus Europa, Estados Unidos, ejemplo. Pero cuando entramos a Latinoamérica tenemos se empieza a complicar más porque dentro de Latinoamérica mismo también tenemos estas mismas dinámicas de poder que se ven replicadas dentro de Latinoamérica. Entonces, no por Latinoamérica a nivel mundial ser la cultura subordinada,
quiere decir que una vez que entramos en Latinoamérica todos somos iguales. También hay estas diferencias de poderes dentro del mismo Latinoamérica y en cada uno de los países. Oh, wow, ok. Lau, ¿qué es apropiación cultural? Sí, digamos que la definición que yo le daría es súper parecida a la de Sandra, porque en términos amplios y simples es cuando estamos tomando de algo, de una cultura que no es la nuestra, ¿no? Nos estamos apropiando de eso. Y obviamente hoy lo estamos hablando en clave moda, por decirlo así, pero esto pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la comida, en el diseño más ampliamente, en las ideas, ¿no? Ahora todos estamos con esta onda New Wave de la espiritualidad y no sé qué, pero nunca nos hemos sentado a cuestionar eso a quién le pertenece, ¿no? Entonces pasa en todos los aspectos de la vida. Y el poder, como decía Sandra, es clave aquí. Y digamos que trayéndolo a Latinoamérica, que es parte de la razón por la cual es tan complicada, es porque está sustentado en dinámicas de poder colonialistas que están ligadas al pensamiento que heredamos desde la invasión europea, pero que no nos damos cuenta. O sea, lo tenemos tan internalizado que no nos damos cuenta que eso está pasando. Y además, en Latinoamérica tenemos el agravante de que nosotros creemos que primero todos somos mestizos y pues, ok, todos somos mestizos, pero hay unos que somos mestizos blanqueados y otras personas que no, y no tienen los mismos privilegios que tenemos nosotros, quienes nos hemos blanqueado. Y por el otro lado tenemos la excusa de que somos naciones independientes hace 200 años, pero igual eso no quiere decir que estas dinámicas de poder, que estas formas de pensamiento no sigan existiendo. Y digamos que una de las cosas en las que más vemos eso, y sobre esto podemos profundizar más adelante, específicamente en el diseño y en el diseño de moda, es que creemos que para poder consagrarnos como diseñadores tenemos que tener una educación europea o europeizada, ¿no? Nosotras las tres, por ejemplo, estudiamos en Parsons. Y muchas personas tienen el privilegio de poder hacer eso. Hay personas que no, pero van a escuelas de moda en nuestros países, ¿no? En distintos lugares. Y creemos que solo así podemos llegar a ser diseñadores y que solo si creamos moda occidentalizada, si creamos moda que las personas en Europa y en Norteamérica van a consumir, creemos que los diseñadores que alcanzan el éxito en nuestra región son los que venden afuera. Pero ¿y por qué tiene que ser así? ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas que no sé si educar es la palabra, pero logran alcanzar ciertas prácticas de diseño que son muy parecidas a las que practican los diseñadores con título universitario en una comunidad? Y en una comunidad que además es indígena o que es afro o que es racializada de alguna forma. Estas personas por lo general las llamamos artesanas, nunca las llamamos diseñadores. Y esto, la razón de ser, es precisamente este pensamiento colonialista que nosotros tenemos y no es nuestra culpa y no lo hacemos a propósito, sí, pero es parte como de ese legado que nosotros tenemos y ahí empezamos a ver estas diferencias de poder de las que hablaba Sandra y que bueno, que se ven en la apropiación cultural de muchas otras formas. Claro, y esto, o sea, me acaba de dar como que muy fuerte el hecho de que cuando vemos una persona que es autodidacta y que aprendió desde su casa y todo esto, o sea, pensando y poniendo ejemplos como tangibles. Ángel Sánchez, que lo tuvimos aquí en el podcast, él cuenta que él estudió arquitectura, pero él se dedicó a ser diseñador, pero él no fue a la escuela de diseño como tal. Él es un diseñador. Pero entonces la persona que está en eso, ahorita creo que el tema está como además en boga, Oaxaca, alguien que está en Oaxaca, etcétera. Entonces él no es diseñador, él es artesano. O sea, o sea, ¿cuáles son, qué es lo que categoriza a un título tras el otro y por qué? Bueno, yo ahí como, y otra vez creo que este tema es, no es blanco y negro, ¿no? Todo es Ujú. extremadamente complejo y estamos en un proceso y estamos en una época en la cual estamos como cambiando, intentando redefinir como estos términos. Entonces creo que detrás Ujú. de esta idea del artesano versus diseñador, bueno, punto número uno está como esta idea del diseñador estrella, ¿no? Que esto viene desde el siglo XIX, que entre comillas nació la industria de la moda con Charles Worth, que se posicionó como el diseñador y esta idea de que para ser el diseñador tú tienes que brillar solo, ¿no? Entonces eso viene desde esa época. Entonces eso quiere decir que todas las personas que están detrás se quedan como escondidas. Y parte de esas personas que están detrás no son solo las personas que trabajan para el diseñador, sino los que no están, y otra vez, estos son términos extremadamente problemáticos, ¿no? Entre comillas, al nivel
Ajá. de la marca. Ejemplo, la marca, si estamos hablando de, y me voy a agarrar esta idea de Charles Worth, que fue un diseñador británico que se estableció en París, ¿no? Esto es una figura muy común incluso hoy en día, ¿no? París es vista como una ciudad cosmopolita, como una ciudad que es sinónimo de modernidad, lo que pasa en París es lo que tiene que ser lo más nuevo, lo más innovador. Entonces, si tú sacas esta modernidad y la llevas a un lugar que supuestamente es, entre comillas, otra vez, todo esto es como entre comillas, menos moderno, o sea, entra esta diferencia entre la modernidad y la tradición, que es vista como si fuera estática. Entonces, los artesanos, por estar por fuera de estas ciudades, como entre comillas, más modernas, son vistos como que estuvieran estáticos en el tiempo, como que nada hubiera cambiado y en realidad como una de las, tal vez de las cosas más importantes de empezar a repensar todo esto es entender que por más que algo sea tradicional, no quiere decir que es estático, que no cambie tan rápido como, ejemplo, una silueta que vemos en un Fashion Week de X ciudades del mundo no quiere decir que una prenda tradicional no haya evolucionado en el tiempo. Entonces, es bien complejo porque hay definiciones, como detrás de esta idea de diseñador y artesano, hay definiciones tras definiciones detrás de esto. Claro. Y aquí esto me abre un poco a la próxima pregunta. Tenemos estas marcas, tenemos estos diseñadores, tenemos estas personas que se inspiran, por decirlo así, o sea, quiero usar ese término, pero no sé si es correcto, pero se inspiran en diferentes culturas, sean las suyas, sean las otras. Dicen, es que yo hice este viaje y vi estas cosas y entonces ahora yo quiero hacer esto. O sea, ¿cómo diferencio inspiración de apropiación, apreciación o representación? O sea, ¿cómo es ese proceso o sea, ¿cómo me doy cuenta? Yo creo que esa es la pregunta de probablemente las personas que están, o sea, ¿cómo me doy cuenta de si estoy cayendo en apropiación o eso es inspiración? No sé quién quiere la palabra. Lau. Listo. Eh, pues es que el problema es que son términos súper relacionados, súper complicados. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos estas categorías que creemos que son diferentes, lo que decía Sandra, ¿no? Blanco o negro. Cabe en un cajoncito o cabe en el otro. Y por lo general no es así, o sea, a veces caben los dos, o en 3 o 4 o 5 cajones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, parte del problema aquí es entender realmente cuáles son las diferencias. Y una cosa que pasa mucho con inspiración y con apropiación es que casi que los vemos como lo mismo, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Y si tú le preguntas a alguien que cae en apropiación cultural, te va a decir que se inspiró en esta cultura, que además es una cultura que admira, ¿no? Esto viene desde la admiración, desde el querer mostrar esto, por lo general es bien intencionado. Yo estoy segura que de pronto no el 100%, pero muchas de las personas que terminan cayendo en problemas de apropiación cultural realmente lo hicieron de verdad como con buenas intenciones y con intenciones de verdad de alabar estas culturas, muchas veces incluso de ayudarlas de alguna forma, que ese es un tema que podemos tocar más adelante, pero yo tengo mis dudas de que de verdad nosotros seamos quienes debemos ayudar a estas otras personas, porque pues esas personas de pronto ni siquiera necesitan ni les interesa nuestra ayuda, pero eso es otro tema. Pero entonces el punto aquí es que tanto la apropiación como la inspiración están súper relacionadas y por lo general la apropiación parte de la inspiración. Y esto es algo que, y Sandra ahorita seguramente tendrá mucho más a decir al respecto que yo sobre esto, porque es que la inspiración es parte de cómo nos enseñan a diseñar. Y aquí yo debo decir que yo ni siquiera soy diseñadora, entonces por eso digo que Sandra puede hablar mucho mejor de esto que yo. Pero aquí lo que quiero decir tal vez antes de todo es que tal vez una de las formas de diferenciar puede ser cambiando un poco cómo entendemos la apropiación cultural y definirla en términos un poco de lo que Minha Pham, que es, si no estoy mal, socióloga, es académica de moda, ella sugiere que usemos el término de plagio racial. Y de esta forma nosotros entonces entendemos el plagio como es una copia, ¿no? Y es una copia que además es no autorizada y no acreditada. Y que por lo general además no tiene que ver con temas de derechos de autor, porque algo que pasa con la apropiación cultural es como, ay, pero es que las naciones indígenas no tienen derechos de autor sobre esto. Entonces, no importa, están ahí disponibles para que yo los tome. Pero entonces Minha Pham nos dice, cuando pensamos en términos de plagio, muchas veces lo que se plagia, las ideas, los conceptos, los conocimientos, las formas de hacer,
no son o no están protegidas por derechos de autor. Pasa lo mismo con los productos de comunidades racializadas. Entonces, cuando llevamos esta idea del plagio racial, la utilizamos para entender la apropiación cultural, ahí nos estamos dando cuenta que no es simplemente una inspiración, no es que nosotros estamos observando algo que están haciendo otras personas, estamos tratando de entenderlo y estamos llevándolo a nuestros propios términos, le estamos dando nuestra propia como visión, nuestras propias ideas, lo estamos como remarcando de muchas formas, sino que simplemente lo estamos copiando, lo estamos tomando, lo estamos transfiriendo, no le estamos dando crédito ni a las personas ni a las culturas que son, podríamos llamar, las dueñas de esto, de estas, y nuevamente son ideas, conceptos, materiales, procesos, ¿no? Formas, esto abarca una cantidad de cosas, y entonces ahí nos damos cuenta que la apropiación va más allá de la inspiración y que además hay un tema como de explotación detrás de esto, ¿no? De explotación de estas ideas que son de otras personas, pero que nosotras las estamos utilizando a nuestro beneficio y nos estamos además muchas veces como enriqueciendo a partir de ellas, y las personas a quienes pertenecen poco o nada reciben a cambio. Y aquí creo que ahí diste un punto importante, que es acreditándonos, o sea, como esto es mío, y aquí yo le voy a poner mi logo y mi marca, pero, y como si yo lo hubiese hecho, como si yo, que creo que aquí es la parte importante, como si yo me inspiré. No, pero es que ya va, este producto exactamente lo puedes conseguir en este lugar. No fue que tú te inspiraste. Usted agarró, usted agarró lo que estaba haciendo en otro lado y literal le puso su logo. O sea, eso ahí es donde o sea, me encanta este término que creo que no lo había escuchado, no lo he escuchado o sea, yo no lo había escuchado en ninguna de los, voy a utilizar el término de denuncias que he escuchado afuera, de cuando hablamos de apropiación cultural, esto de plagio racial, siento que le da, como dices tú, es un término mucho más acertado para poder hablar, pero porque nos desglosa a esto de una copia no autorizada, no acreditada sobre esto que estás haciendo. Sandra, quisiera que nos hablaras como de esta parte de eso, de la inspiración, porque como bien dice Lau, cuando uno diseña nos enseñan a busca inspiración, inspírate allá afuera. Entonces, ¿cómo aquí no caigo en eso? Claro, y es que eso es difícil porque, y aquí hablo de, yo antes de dedicarme a tendencias y a investigación, yo estudié diseño de modas y estudié en Perú, en Lima, y estudié en Nueva York, previo a mi época de Parsons. Pero o sea, a mí me parece muy interesante porque la educación que yo tuve, o sea, eran educaciones distintas porque eran dos escuelas distintas, pero finalmente la manera de trabajar la moda, de prepararme para ser diseñadora, era muy parecida. Era encuentra esta inspiración en lo distinto, en lo diferente. En esa época no se usaba el término lo exótico, pero la educación de moda, la educación como más tradicional, te enseñan de esa forma, ¿no? Tú como diseñador, y volvemos a esta idea de crear al diseñador estrella, ¿no? Todavía existe, por más que estamos hablando en otras áreas del diseño, no en moda, estamos hablando de un diseño más centrado en el usuario, en la moda todavía tenemos esta idea del diseñador estrella, de que tienes que crear la prenda que va a trascender y que va a llevar tu nombre a lo largo de la historia, ¿no? Y es como hoy en día es bien difícil llegar a ese punto porque casi que todo está inventado. Entonces, esta idea de buscar la inspiración es básicamente para crear algo totalmente disruptivo y desde mi experiencia, esto, a ver, yo empecé a estudiar en el 2008, o sea, ya es bastante tiempo, pero era como esta idea de no pensar tanto en el usuario, sino de pensar de qué voy a crear yo para que sea extremadamente innovador y sea totalmente distinto y me pueda llevar a la posición de diseñador estrella. Entonces salimos de las universidades, de las escuelas con este chip de que, oye, todo lo que sea distinto me va a servir a mí para crear algo disruptivo, algo que me va a llevar a ser tan famosa como, ejemplo, Dior con el New Look de 1947, ¿no? Y otra vez, volvemos a esta idea de que lograr ese impacto es muy distinto y aquí podríamos hablar de que incluso ese New Look no era tan nuevo. Entonces, para mí la educación, y habiéndolo vivido, para mí es extremadamente importante. Hoy en día, yo en mis propias clases, en las que dicto siempre, y creo que Lau, tú también, siempre hay una sesión en la que tratamos apropiación cultural. Y es una sesión, es de mis sesiones favoritas, porque los chicos, yo enseño a chicos de diseño y de comunicación.
Y obviamente los perfiles son distintos y siempre empiezan con un miedo tremendo y al final de la sesión es, ya, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para, o sea, asustados porque saben que hoy en día necesitan saber trabajar este tema? Y finalmente, yo siempre les doy, y lo que ya te había comentado, André, me imagino que Lau también lo comentó, este artículo, este ensayo que escribió Carolina Rodríguez Guillén para Culturas de Moda en el 2020, con una pequeña lista de preguntas. Y para mí, las preguntas más importantes son la de uno, si realmente se entiende la inspiración que estás tomando, o sea, realmente entiendes el poder que tiene lo que sea con lo que estás trabajando, o sea, tiene un poder mucho más allá de simplemente un color porque me pareció bonito o es un color que representa, ¿qué representa? Y punto número dos es, ¿realmente lo tengo que usar? Porque nuevamente volvemos a esto de que hoy en día deberíamos estar diseñando pensando en el usuario, cómo podemos mejorar la vida de alguien a través de nuestro producto. Entonces, si realmente lo estamos haciendo solo para que se vea más, eh, ni siquiera sé qué palabra usar, voy a usar la palabra exótico, como más distinto, como de repente no es la inspiración adecuada. Y acá quiero meter una última cosa y con esto ya cierro esta respuesta, y es que normalmente a los diseñadores no europeos o pues no europeos, no estadounidenses, de repente a los estadounidenses sí un poquito más, pero se nos pide esa conexión con la cultura indígena del país. Cuando a los otros diseñadores de estas otras regiones del mundo no se les pide. Imagínense a cualquier diseñador que presente en el Fashion Week de París preguntándole cuál es tu conexión con tu cultura local. No les hacen esas preguntas, pero a los diseñadores por fuera de estas regiones del mundo, siempre, y a Latinoamérica, casi que es el sello que nos intentan poner encima. ¿Cómo estás conectado con tu cultura local? Y creo que eso también va más allá de diseñadores, ¿no? Porque es algo que está envolviendo muchísimo a distintas áreas de la industria. Es un punto sumamente importante. Creo que conforme la industria ha salido a la exposición pública, la industria latinoamericana ha estado más expuesta a la internacional, obviamente, y siento que de cierta forma eso, el cliente europeo, el cliente asiático, el cliente americano, obviamente encuentra, como dices tú, esto exótico en lo latinoamericano, mientras más esté unido a esas culturas o a esas raíces de lo que en verdad de cómo de lo que hacemos en cada uno de los países. Entonces siento que así como bien dices, o sea, hay como una presión a no, es que hay que hacer, hay que enaltecer esta parte, como si no pudiéramos nosotros creativamente, sin necesidad de tener que casarnos a lo que está pasando, o sea, a la cultura y a las técnicas que pueden haber en cada uno de nuestros países, porque además, como tú bien dices, o sea, cada Latinoamérica muchas veces, y esto creo que lo hablaba con Gloria Saldarriaga una vez, colombiana divina, que ella me decía, es que hablamos de Latinoamérica como un todo y no somos un todo, somos cada país. Entonces, y cada país tiene eso, o sea, aquí en México es impresionante la cantidad de, que sí, las diferentes técnicas de telar y de todas las cosas en Perú, en Colombia, en Venezuela, o sea, hay demasiadas cosas, entonces, la verdad nos tenemos que ver también como un individuo, y aquí esto me da pie a la próxima pregunta que Lau ya lo había como conversado un poquito, que es el tema de ayuda. Porque obviamente también, y es que, y aquí me meto yo un poco con el tema de marketing, muchas veces siento que las marcas se escudan de, pero es que yo estoy ayudando a la comunidad. Es que claro, no, yo hice estas carteras y tal, pero porque esto es en apoyo a la comunidad, porque yo la estoy ayudando, porque yo le estoy dando trabajo. Entonces, claro, eso es lo que agarramos y usamos para poder decir, yo saqué esta cartera, le puse el logo, pero porque es que yo estoy aquí ayudando y apoyando a las comunidades locales. Volvemos a caer en lo del diseñador versus el artesano. Entonces, literalmente hay un apoyo al trabajo, es una tendencia. ¿Qué tanto esto también se liga con el tema de apropiación cultural? Again, estoy segura que es difícil de entender, pero como todo lo que estamos haciendo acá, para todos los que nos están escuchando, la idea es también apoyar, ayudarlos un poco a entender, o sea, porque no es que esté mal, eso es lo que creo que también es importante decir, no es que esté mal trabajar con una comunidad que resulta ser que tienen esta técnica que tú no la sabes, porque al final, o sea, nosotros, como bien dijimos, a nosotros en la universidad no nos enseñan a hacer telar de cintura y hacer esta cosa,
Eso no nos enseñan. Entonces, y si tú es algo que a ti te apasiona, que es algo que te gusta y que es algo que es una técnica que tú crees que puedes implementar en tus diseños, no está mal que vayas y busques a alguien que te ayude a hacerlo. Pero aquí es entender también qué tanto estamos utilizando esto como una bandera, que creo que también siento que apropiación cultural está cayendo ahorita en como estuvimos con lo del tema del sustentable, todo el mundo es sustentable. Entonces, ¿cómo, o sea, es verdaderamente esto un apoyo, es verdaderamente esto una ayuda? O sea, hablemos un poco de este tema, Lau. Sí, pues yo creo que puede ser ambas, ¿no? O sea, sí puede ser una ayuda de alguna forma y al mismo tiempo puede ser tendencia. Y el hecho de que yo quiera ayudar, nuevamente, todo viene de las buenas intenciones, pero eso no necesariamente quiere decir que yo lo esté haciendo de la forma correcta o de la forma en la que estas personas más lo necesitan o más quieren, ¿no? Porque es que, y volvamos, yo ya les dije, y creo que a esto voy a volver muchas veces, nosotros tenemos muchas ideas súper colonialistas internalizadas que nos hacen pensar que estas personas quieren trabajo, que estas personas quieren fama, que estas personas quieren dinero. Todo eso es heredado de la invasión europea. Y bueno, y como procesos, digamos, históricos, sociales, culturales, económicos que han sucedido desde entonces, ¿no? Y ya llevamos, no sé, más de 500 años en el proceso. Eh, pero alguna vez nos paramos a pensar qué es lo que quieren estas comunidades, o sea, de pronto no quieren dinero, de pronto no quieren reconocimiento o no quieren el reconocimiento que nosotros creemos que les estamos dando cuando estampamos las manos de las artesanas creando nuestros productos increíbles. ¿Qué pasa si el reconocimiento que quieren es otro? ¿Qué pasa si el reconocimiento que quieren, por ejemplo, es legal o a nivel gubernamental? A veces ni siquiera es como que queremos que sus nombres los conozcan las personas que las compran. Entonces, creo que aquí, la verdad, no estoy respondiendo la pregunta, estoy es más como complicándola más, pero creo que eso nos muestra un poco lo complicado que es todo eso, ¿no? Entonces, y esto me lleva también a otros pasos que se pueden dar como para tratar de evitar caer en estas dinámicas que no necesariamente son beneficiosas para las comunidades y como tratar de entender realmente cómo es que se puede trabajar con estas comunidades, que la verdad ahorita estoy pensando, no sé si quieran que los diga de una vez o si Sandra, tú tienes algo para decir como sobre el apoyo al trabajo versus la tendencia y después volvemos a esto. Bueno, ya, agrego porque creo que también hay algo importante, o sea, esto me encanta porque entre Lau y yo pimponeamos y completamos nuestras ideas. Pero creo que también, antes de pasar a la parte de tendencia, hay algo que sí quería mencionar y es que, y esto Lau, tú y yo lo hemos conversado miles de veces, ¿no? Esta dinámica sigue funcionando o muchas veces la gente se apoya en que las comunidades siguen estando en la posición subordinada. Entonces, si esas comunidades realmente salen de esta pobreza, o salen de lo que sea que estamos, entre comillas, intentando salvarlos, ya no funciona esta colaboración. Entonces, creo que eso está también como más metido dentro de la respuesta complicada. Entramos más y la complicamos más diciendo esto. Si esta dinámica de poderes se rompe, ya no funciona esta ayuda porque entonces ya no los estás, entre comillas, salvando. Entonces se complica muchísimo más. Y ya hablando desde el lado de la tendencia, entonces en realidad como esta idea de lo artesanal, la apropiación cultural, la sostenibilidad, está todo conectado. O sea, no hay duda de que esta idea de lo artesanal es una tendencia. A mí siempre me gusta cuando hago los talleres o alguna consultoría es como redefinir la palabra tendencia. Normalmente pensamos que es algo fugaz, que sale un año, dura 2 años y ya, pero hay tendencias que duran mucho más tiempo. Entonces, la tendencia artesanal, esta idea de la sostenibilidad, también puede entrar dentro tal vez está como este grupo más grande de lo que vendría a ser una tendencia, solo que no es la tendencia fugaz. El problema es que muchas veces sí se termina usando, y como tú lo decías, André, ¿no? Es como antes se usaba la palabra sostenibilidad, ahora se usa como lo artesanal y eso lo lleva a la apropiación cultural. Todas estas están conectadas porque finalmente más o menos viene creciendo este interés por la producción artesanal, el desacelerar el proceso de producción, ahora obviamente el repensar nuestros hábitos de consumo, más o menos viene desde el 2005. Ya tenemos un buen tiempo con este crecimiento en popularidad de todos estos temas. Entonces, es como, y otra vez vuelve a ser extraña la respuesta porque como que sí es una tendencia, pero no es una tendencia que tiene que trabajarse
como si fuera el color de moda, digamos, ¿no? Es una tendencia que tiene que ver con cambios mucho más profundos, con cambios socioculturales, con un cambio realmente del sistema, porque a este punto realmente estamos intentando cambiar el sistema. Entonces, no debería trabajarse como una tendencia de la manera superficial, pero lamentablemente hay marcas que creo que, y justamente lo que decimos, ¿no? Es que no sabemos, es un tema que no se conoce y es un tema que creo que da mucho miedo, ¿no? Apropiación cultural es una palabra re grande, ¿no? Es como, wow, ¿qué significa esto? Entonces, es parte de la desinformación que lleva a muchas marcas a caer en esto, porque otra vez, nadie nos enseña. Ajá, tal cual. Es que sí, es un término que no nos enseñan, que no nos, como nos enseñan muchos otros, no nos enseñan este, y siento que parte de porque caemos en esto es por el desconocimiento, y siento que también ahorita pasa mucho que, obviamente, por las redes sociales, es muy fácil eso, como denunciar, hablar, apuntar, pero no estamos yendo a la raíz del problema, que la raíz del problema es, o sea, si estuviéramos, o sea, porque una cosa es hablar y apuntar y denunciar, que no está mal tampoco, o sea, nada está bien y nada está mal, pero no está mal tampoco, pero creo que la raíz viene de enseñemos, eduquemos, aprendamos más, hablemos más de este tema, que creo que es la maravilla de este espacio, hablemos más de este tema para cuestionarnos, que yo creo que aquí es la raíz de todo, es cuestionarnos y detenernos un momento antes de dar ciertos pasos, sea el que sea sustentabilidad, sea apropiación cultural, sea lo que sea, y decir cuál es el camino que estoy tomando y si esto está bien y qué tanto estoy generando un impacto en lo que está afuera, o simplemente, again, o sea, para mí, como que una de las preguntas es eso, invitarlo a qué tanto lo estoy usando como una bandera de marketing y qué tanto lo estoy haciendo porque genuinamente creo en esto o porque genuinamente esto es parte de algo que yo quiero hacer. Lau, tú ibas a agregar algo de esta pregunta. Y bueno, que creo que ya también es como empezando a conectar con otra pregunta que tú nos habías mandado de cómo trabajar bien con las comunidades. Pero es precisamente eso, y es pensando en educar y en ofrecer algunos como puntos accionables, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Por lo que ustedes dicen, como es que esto no nos lo están enseñando. Y de muchas formas nos hemos dado cuenta de esto, como que yo en mis clases también me he dado cuenta sobre todo yo entré a la Universidad de los Andes hace, la verdad, bastante poco, y yo toco estos temas y yo soy súper abierta con estos temas, pero he tenido estudiantes que ya están terminando la carrera que me dicen como, nunca nadie me había dicho nada de esto. Y yo digo, ¿cómo es posible que terminando la carrera y esté siendo un tema pues en tendencia, como ya lo hemos dicho, ¿no? Ahora todos estamos hablando de esto y nadie les ha mencionado esto a lo largo de su carrera? Tengo otra clase que es de segundo semestre, que yo sí, desde el día número 1, yo ya les empiezo a hablar de apropiación cultural. Espero estar generando un cambio, pero igual esto se queda dentro del salón de clase. Entonces, ahí sí, como decías tú, Andrea, hace un rato, este es un espacio maravilloso precisamente para poder empezar a ampliar sobre estos temas, y ojalá haya otros espacios y ojalá quienes nos escuchen puedan también ayudarnos como a expandir la voz. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Los puntos, digamos, que quiero ofrecer son, espero que nos ayuden a aclarar, a mí me han ayudado muchísimo, no son ideas mías, son ideas que más bien o conclusiones a las que he llegado a partir de escuchar a colegas mías indoamericanas. Ellas son realmente las que me han dado muchísima luz en esto. Una de ellas es la doctora Jessica Metcalf, que es miembro de la nación Turtle Mountain Chippewa, que son habitantes de lo que hoy conocemos como Dakota del Norte, y las otras dos son las curadoras Debra Yepapapan, que es miembro de la nación o del pueblo Gemes, que habitan en lo que hoy llamamos Nuevo México, y Brandy McDonald, que es ciudadana Chickasaw, si no estoy mal. Sí, ciudadana Chickasaw, que son habitantes de lo que hoy es Ohio, con vínculos ancestrales de la nación Choctaw. Entonces, estas personas todas trabajan súper activamente en contra de la apropiación cultural, y además a favor de la autorrepresentación indígena, que yo creo que eso es algo esencial. Entonces, los puntos, digamos, que ellas nos dan, y Jessica Metcalf nos da 4 puntos súper clave, es primero entablar una relación activa
con las personas de las comunidades con las que queremos trabajar, participar con ellas y extendida en el tiempo. No se trata de que yo voy a diseñar una colección, entonces voy y paso una semana con ellas y ya chao, salgo y me voy. No, sino tiene que ser una relación activa y sostenida en el tiempo, en la cual nosotros podamos además, y este es el segundo punto, investigar sobre los significados culturales, la importancia de los objetos, los motivos, los símbolos, los estilos, ¿no? Incluso hasta las formas de producción que nosotros queramos utilizar como inspiración. Y si son elementos sagrados o si son elementos que, por ejemplo, corresponden solamente a los miembros de esta nación, pues no los usemos, no nos corresponde utilizarlos. El tercer punto es entender la explotación, la violencia sistemática a la que estas personas se han enfrentado a lo largo de la historia, que está relacionado con esta idea que yo vengo repitiendo sobre este legado del colonialismo que nosotros no nos damos cuenta que existe, pero que todavía existe. Y lo último es evitar la copia literal a toda costa. O sea, no podemos simplemente, que era lo que tú decías, Andrea, hace un rato, ¿no? Vamos, decimos que nos inspiramos, tomamos algo, pero realmente lo único que hacemos es que le ponemos nuestro logo y ya, le estampamos nuestro nombre, ¿no? No puede ser eso, tiene que realmente transformarse. Y digamos que el bono aquí sería poder trabajar de forma horizontal con estas comunidades. Y aquí es donde entran los puntos que a mí, en un debate que tuve realmente el honor de moderar con Debra y con Brandy, me dijeron, porque yo les decía, como es que es muy difícil y uno cómo hace para trabajar esto y uno cómo hace, y yo vivo como súper conflictuada con esto, además porque en Estados Unidos yo como latina soy una cosa, pero yo en Colombia pues yo soy otra cosa, ¿no? Yo soy lo más hegemónico de lo hegemónico y el privilegio, digamos, andando. Entonces uno cómo hace para navegar estos espacios. Y ellas me decían, mira, tú no puedes esperar que tú por ser diseñadora o bueno, en mi caso investigadora, ¿no? Profesora de moda, las comunidades ya quieran trabajar contigo y ya quieran que tú seas su voz, porque obviamente, o sea, yo no tengo derecho a ser la voz de nadie, nuevamente nosotros no los vamos a salvar. ¿De qué? Además, de nosotros mismos, pues. Entonces, al contrario, nosotros lo que debemos hacer es como ir a buscarlos, insistir, nuevamente tratar de darles esta confianza que ellos no tienen por qué tener. Son personas que han sido violentadas una y otra vez. Y si eso implica que nosotros nos incomodemos, que nosotros pasemos por dificultades, que nosotros nos tengamos que hacer preguntas súper difíciles y súper duras y nos demos cuenta de toda la violencia que nosotros ejercemos sin darnos cuenta, que inicialmente ni siquiera la queremos reconocer, pues eso es más que justo, ¿sí saben? Como que hay que ir a buscar estas comunidades y hay que tratar de pasar por el trabajo duro, no simplemente esperar que nos reciban con los brazos abiertos. Y lo otro es permitirles la autorrepresentación, es dejar que estas personas escojan cómo quieren ser mostradas, cómo quieren que las veamos, en lugar de seguir perpetuando estas imágenes nostálgicas, ¿no? De los indígenas en una comunidad rural, tejiendo, vestidas con estos trajes típicos que ya hablamos que no necesariamente son tan típicos, que no necesariamente son estáticos en el tiempo, con las manos arrugadas, ¿no? En medio de la naturaleza, que no tienen una voz, no tienen una opinión, solamente lo que nosotros les damos, lo que nosotros les ofrecemos. Estas son personas que primero son personas, piensan igual que nosotros, tienen derecho a sus opiniones, tienen derecho a su propia agencia, tienen derecho a querer ser mostradas de una forma o de otra forma, y esto no necesariamente es en traje típico en medio de la selva. Esto puede ser en medio de una ciudad y vestida, no sé, si quieren de Dior de pies a cabeza, o si quieren, bueno, no sé, de Anaïs Yucra de pies a cabeza, ¿sí? Pero entonces entender esto y darles el espacio para mostrarse y entender que sí, ok, nosotros de pronto podemos ser una pantalla para estas personas en algunos casos, pero en algunos casos no. Y entender qué es lo que ellos quieren y cómo es que ellos quieren que nosotras, o mejor dicho, mostrarse y hasta permitirles que se muestren ellas solas, así estén colaborando con nosotras como marca. Puedo agregar una cosita Sí, ahí sí, del lado sí. de diseño. Creo que también es importante como diseñadores, porque esto es algo que yo también lo he aprendido, o sea, a lo largo de mis 12 años en la moda, es de construir también esta idea del proceso de diseño, ¿no? Como decía Lau, es como que el proceso sea horizontal y que este proceso sea horizontal significa que la voz del diseñador baja un poquito, no significa que trabajo de la mano y ya, no, es como que yo no imponer mis ideas como diseñador, sino realmente entender el proceso de diseño como colaborativo, no como que yo, y voy a usar un ejemplo súper tonto, ¿no? Yo quiero usar un círculo de esta forma y en este color.
Y si la comunidad no lo trabaja de esta forma o tienen alguna otra idea, también respetar esas ideas, que creo que eso también es justamente de esas ideas colonialistas de las que Lau estaba hablando, es parte dentro de la educación y moda, dentro del diseño. Esa es una tal vez de las ideas más fuertes, ¿no? Mi idea, mi creatividad vale más que la de las otras personas. Entonces el trabajar horizontal, punto número uno, entender que las ideas de los demás valen tanto como las mías como diseñador o diseñadora, o sea cual sea mi rol en la marca. Miren, de verdad creo que esto que acaba de pasar en estos últimos 5 minutos, señoras y señores, o sea, si ustedes están escuchando y no tomaron nota, yo les recomiendo que ustedes retrocedan, porque literal yo estaba aquí, quien lo está viendo en YouTube me vio, porque creo que lo que acaban de decir ambas es lo más valioso que he escuchado yo en relación a este tema. Y creo que es el proceso que nadie nos enseña, como bien dijo Lau, o sea, literal que tenga gente graduándose y que no tengan idea. Esta es la parte que nadie nos enseña, que esta es la parte que nadie nos... Y que muchos probablemente se están cuestionando en su casa diciendo, ¿será que estoy haciendo bien o mal? Pero no sé qué hacer al respecto. Y creo que ahorita lo que acaban de decir es exactamente la invitación que estamos haciendo a cómo cuestionártelo, cómo hacerlo y sobre todo creo que aquí las palabras son esa parte del respeto, esa parte de escuchar y la parte de colaborar desde un punto de vista que ahorita Sandra lo acaba de decir, es un punto de vista que no sea, y me encanta lo que decía Laura, perdón, pero es que estoy uniendo como demasiadas cosas en mi cabeza, de la colonización, no es la parte de imponer, que es que creo que estamos tan inconscientemente acostumbrados. No, pero es que yo sé mejor que tú. Es, como dice Sandra, el ejemplo del círculo. Es que tiene que ser el círculo así. ¿Pero por qué? Es que ni siquiera me estás escuchando que para nosotros el círculo de esta forma simboliza esto, y no quiero. Y también pasa mucho, y creo que también lo decía Laura, y creo que aquí en México, o sea, a mí me ha pasado mucho, que es que no hay debate, pero porque tampoco hay apertura, pero porque no hemos tenido una cultura de debate, sino que hay una cultura de imposición. Entonces, obviamente, cuando tú dices, no es que tiene que ser así, te dicen, sí, ok, pero porque tampoco le estás dando la apertura. O sea, aquí la cuestión es preguntarle, ¿está bien que sea así o está mal? O sea, que haya ahí, de ahí viene la base de la colaboración. Y de ahí viene justamente y creo que es la imagen de lo más reciente que ha pasado con una marca francesa que estuvo en Oaxaca, que entonces agarraba a una señora en la calle y le ponía un suéter y la puso a bailar. Es justamente, y entonces como que, bueno, han salido muchas cosas, la verdad, y creo que hay como demasiada información por todos lados, pero claro, lo que dice la marca es que, bueno, yo me inspiré y ella fue muy simpática conmigo y ella me dijo que, pero en verdad que tanto o sea, y por qué usar esa imagen, es que siento que regresamos a la raíz, regresamos a la parte de la educación, regresamos a la parte de cuestionarnos y de el respeto, creo que al final el respeto, y que no que, yo creo que aquí no es verlo como el respeto simplemente como a una cultura, es el respeto a las personas, es el respeto humano, es el respeto, o sea, no porque sea blanca, negrita, chiquita, alta, gordita, flaquita, no importa, es una cuestión de el respeto a quien sea y que obviamente entender que hay mucha gente que quizás te puede agarrar y te va a decir que no, y te va a decir, no, yo no quiero, pero hay gente que no dice que no, porque le da miedo. O sea, porque venimos de una cultura, ojo, y esto, o sea, a mí me pasa, hay veces que yo digo que no porque me da miedo que me digan, ay no, porque me van a decir que qué antipático o lo que sea. No es una cuestión que viene simplemente, o sea, creo que nos pasa a todos, pero creo que de ahí viene un poco el entender esta parte y el aplicar justamente estos cuestionamientos y hacerlo de la mejor forma posible. Yo creo que una vez que paso a paso vayamos implementando este tipo de cosas, vamos a ir mejorando y acercándonos más a lograr lo que en verdad queremos lograr y tener este respeto a ese nivel. Les quiero, ya como para ir cerrando un poco la conversación, quisiera saber que nos digan a nivel desde la parte de vista, desde los diseñadores,
y creo que en general lo hemos hablado durante todo el episodio, pero de la parte de los diseñadores, como qué les recomiendan ustedes, y desde la parte de las personas que estamos involucradas en la industria, que no necesariamente somos diseñadores, también, qué recomiendan de qué podemos hacer para evitar caer en esta parte de la apropiación cultural, no solamente desde el punto de vista, como digo yo, desde tu patio, o sea, desde nuestra trinchera, sino también a nivel internacional, porque seguimos viendo que a nivel internacional nos sigue pasando. Entonces, quisiera saber de cada uno de ustedes como, cuáles serían como sus puntos y recomendaciones de conclusión de cómo podemos accionar, que creo que era la palabra que hablábamos entre las tres, accionar esto y en verdad sí tomar acción. Valga la redundancia. Sandra. Bueno, creo que mi recomendación se aplica para tanto para diseñadores como para personas de distintas áreas de la industria. Y creo que la manera tal vez más simple de decirlo es que la nacionalidad, compartir nacionalidad no quiere decir que puedas utilizar inspiración de tu país así sin más. Uso mi ejemplo, yo soy de Lima, Lima es una ciudad urbana, yo soy y creo que eso también es un concepto bien complejo, ¿no? Nunca sé cómo definirme, occidental, occidentalizada. Yo tengo mucho más en común con alguien de, tal vez, no sé, de otra ciudad grande del mundo, cualquier ciudad grande del mundo, que con alguien de los Andes peruanos. No hablamos de las ciudades más grandes de esa zona, ¿no? Entonces, si yo quisiera, si yo todavía ejerciera como diseñadora y yo quisiera trabajar con una colección o hacer una campaña, otra vez, esto viene del lado de diseño de cualquier otro de los lados. Si quiero trabajar con algún tema de cultura peruana, no porque yo soy peruana, quiere decir que simplemente lo voy a usar y ya. Hay partes de la cultura peruana con las que yo no estoy familiarizada. Entonces, a mí me toca hacer como un, ok, pausa y decir, ok, comparto nacionalidad con las personas de este lugar, con esta comunidad, pero realmente entiendo, volvemos al tema que hemos estado como hablando durante todo este episodio, ¿no? Realmente entiendo lo que hay detrás de este tema que quiero usar y muchas veces la respuesta va a ser no y que realmente no lo necesito. Entonces, punto número uno es ese, ¿no? Entender que la nacionalidad, que compartir nacionalidad no te da derecho, de repente no es la palabra súper adecuada, pero voy a usarla, no te da derecho a trabajar con todos los aspectos de tu país, porque como ya hemos dicho, Latinoamérica es una región diversa y cada país es también extremadamente diverso. Y desde el extranjero, creo que también es bien complejo, porque yo ahorita ya me voy por los 4 años viviendo en París, antes de eso viví 3 años en Nueva York, y creo que en realidad, obviamente ahorita tengo mucha más experiencia que en los años que estuve en Nueva York, y creo que esta exotización de Latinoamérica se ve mucho más fuerte, al menos en mi experiencia, lo he vivido mucho más fuerte desde París que desde Nueva York. Y hay algo que he entendido y que me sigo aprendiendo, es que, punto número uno, creo que otra vez lo que me ha enseñado Francia, lo que me han enseñado esos comentarios ofensivos que yo he recibido, y aquí yo recibo comentarios ofensivos con todos los privilegios que tengo. Yo soy una latina blanca en París, o sea, y aún así yo recibo comentarios ofensivos. Entonces, uno es que no, o sea, este sentimiento de superioridad por estar en cierto lugar del mundo, eh, o sea, como creo que muchas veces uno, o al menos yo llegué a París pensando, oh, acá la gente sabe mucho, es muy culta, saben de todo el mundo. Y en realidad no, hay mucha ignorancia cuando se trata de Latinoamérica y esa sensación de superioridad porque yo estoy aquí y tú vienes de allá es muy fuerte. Entonces, detrás de eso, que en realidad es terrible, yo me la paso, a veces me meto en peleas que realmente no debería estar metiéndome, pero pues, o sea, es indignante realmente. Pero detrás de eso digo, ok, ¿qué puedo sacar de acá? Y creo que lo que rescato es la confianza que tienen estas personas para andar como creyendo que ellos son superiores. Entonces, ¿y por qué nosotros no podemos creernos eso? O sea, creo que nuestras voces son extremadamente valiosas. De todas esas malas, porque otra vez, París es hermoso, no puedo quejarme de estar ahorita viviendo allá, pero sí, por ese lado he tenido malas experiencias. Y lo que rescato, además de andar en plan educar, es rescatar esa seguridad que sienten los franceses de decir, yo soy francés y lo mío vale. Y no me importa que tú me digas que no, porque a mí me enseñaron que sí. Entonces creo que entender que, y muchas veces son ideas construidas, porque Francia es lindo y hay cosas muy lindas, pero hay otras cosas que yo digo, o sea, esto no es como a mí me lo pintaron.
Entonces creo que agarrar confianza en nosotros mismos para poder decir, oye, sí, yo en mi caso, yo soy peruana y yo te puedo decir que estoy, o sea, lo mío vale tanto como lo tuyo, sin que alguien más, sin que venga un francés y me lo valide. Creo que eso es muy importante y creo que es parte de, creo que detrás de eso sería como empoderarnos, entender el poder que tiene nuestra cultura y con nuestras voces, no esperar que alguien de fuera venga a validarnos, porque al menos en Perú muchos de los casos de apropiación cultural hechas por marcas extranjeras no se habla de esto porque se toma como, wow, es un honor que se estén inspirando de nuestra cultura y en realidad es 100% apropiación cultural, pero por esta idea de que ellos nos validan, entonces no, hay que alabarlo. Entonces creo que ese empoderarnos es muy importante. Top, Sandra, top, top, top lo que acabas de decir, porque es cierto que no lo, mucha gente no lo ve así y literal, por eso como que lo pasamos por alto, lo pasamos sí, no, porque whatever. Y la verdad es que es justamente eso, que porque pensamos que hay como un Big Brother, el Big Brother me valida y es como, no, amigo, o sea, hay que darnos, y creo que es una frase que he dicho mucho últimamente en mis redes, hay que creérnosla, porque la verdad es que lo que pasa aquí y lo que somos capaces en nuestra región desde cualquier esquinita, o sea, es impresionante. Lau, Sandra me estaba haciendo pensar en una de mis anécdotas históricas favoritas y es de Joseph Brant, que fue uno de los líderes de lo que se conoce como la Confederación Iroquois o más comúnmente las naciones Mohawk en la costa este de Estados Unidos, en lo que fue Nueva Inglaterra. Y Joseph Brant, él vivió en el siglo XVIII y en algún momento tuvo la oportunidad de ir hasta Londres a, bueno, conocer, entablar relaciones diplomáticas con la reina Ana. Y una de las anécdotas que él tiene es que para los bailes, cuando lo invitaban a los bailes de corte, y él era una persona como nuevamente ejercía relaciones diplomáticas entre naciones indígenas y los invasores ingleses en la época, y bueno, y colonizadores. Eh, entonces él conocía, digamos, los modales ingleses, la forma de vestirse a la inglesa, todo esto. Y lo más probable era que en el diario vivir él andara vestido igual que cualquier otro hombre de la época, ¿no? De camisa blanca, pantalones o calzones, no sé, de color café o algo así, ¿sí? Como cualquier otra persona. Pero él hacía dos cosas importantes. Una es que siempre que lo iban a retratar, y hay como 4 retratos o 5 de pintores famosos de él y otras estampas, él siempre se vestía como persona indígena, lo que significaba eso para él. Y lo otro es que cuando fue a visitar a la reina Ana en su corte y lo invitaban a los bailes de corte, él actuaba y era una actuación bastante construida de acuerdo con todos los estereotipos que tenían en la corte de los indígenas salvajes. Entonces hay anécdotas que cuentan que él se colgaba de las cortinas y que él no usaba cubiertos y que él como que agarraba a los animales y los desplumaba enfrente de todo el mundo, este tipo de cosas. Pero realmente lo que los historiadores del arte que lo han, y bueno, y los historiadores que lo han estudiado, dicen es que esta es una forma de él de burlarse de estas otras culturas. Y yo me pregunto si hay forma en la que nosotros podamos hacer eso hoy desde nuestro lado, no cayendo en la autoexotización para vender y para vender esta idea romantizada de que es que nosotros los latinos somos todos exóticos, no, las mujeres latinas somos lo máximo porque bailamos y somos cariñosas y cocinamos y somos buenas esposas, sino para realmente cuestionar esto y de pronto un poquito lo que decía Sandra, ¿no? Como mostrar cómo nosotros también hacemos las cosas bien, sí, a nuestra manera, pero las hacemos bien, como nuestra moda también es válida, como nuestro diseño y nuestras ideas también son válidas y de pronto hasta son más válidas, de pronto hasta pueden ser superiores de muchas formas a las que traemos de Europa, a las que tenemos allá puestas en este pedestal de que es hacia donde queremos llegar. Que digamos, y no tiene que ser tampoco como andando como salvajes semidesnudos por París, pues no, pero se puede hacer de otras formas, que no sé, yo últimamente creo que lo hago mucho, yo trato de vestirme en la como medida de lo posible de diseñadores latinos, ¿no? Y mostrarlo y contarle a la gente sus historias, aprovechar estos espacios. Yo voy, por ejemplo, mucho a conferencias académicas y por lo general me pasa que la gente me dice como, ay, tú estás vestida, primero me he visto diferente a todo el mundo porque no voy vestida con traje ejecutivo y segundo me dicen como, ¿de dónde salió, no sé, esta blusa de flores que tú tienes? Es como, ay, mira, es de esta diseñadora que es de este país que hace esto y esto y esto. Y eso nos sirve a nosotros también como para mostrar que nuestra moda también es válida de distintas formas.
Y en términos de pronto un poquito más generales, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser más críticos, cuestionar más, pensar más, tratar de entender más nuestro legado, nuestra historia, no solo nuestra historia de la moda, sino de dónde viene Latinoamérica, o lo que muchas personas llaman Abya Yala, para no darle este nombre que nos dio Europa, ¿no? Eh, que tenemos para ofrecer, de dónde viene todo esto, qué otras como estructuras podemos ofrecer nosotros, qué otras dinámicas podemos ofrecer nosotros, ¿no? ¿Qué ejemplo le podemos dar al mundo? Y de pronto aprovechar un poquito esta idea de que ya lo mencionaron ustedes al comienzo, ¿no? La sostenibilidad, por ejemplo, está muy relacionada con saberes ancestrales o lo que se llaman saberes ancestrales, ¿no? Con comunidades indígenas, y esto es una movida que viene desde las Naciones Unidas, que reconocen por allá en el 92 a las naciones indígenas como las personas que tienen este conocimiento sobre la tierra, sobre el manejo de recursos, que es mucho más amigable que el nuestro, y no usarlo simplemente para explotarlo, sino apoderarnos de eso. Y realmente, bueno, el primero, darle pues, la oportunidad a estas personas que sean las que lideren estos cambios, pero darnos cuenta de que nosotros también tenemos muchísimo poder y de que nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que también es importante seguir cuestionando, seguir dándonos cuenta cuando hay apropiación cultural, no aplaudir lo que decía Sandra a las marcas europeas, porque es que ellos nos están dando una pantalla, ellos le están mostrando Perú o Colombia o México o Venezuela o lo que sea al mundo, sino decir esto está mal. Y esto está mal por estas razones y porque nos dejan más bien a nosotros hacer eso y mostrar eso, ¿no? Volvemos a la autorrepresentación. Y no solamente a nosotras como personas occidentalizadas dentro de Latinoamérica, sino y sobre todo a las personas racializadas, que no solamente son indígenas, hay comunidades afro y de otras razas dentro de Latinoamérica, y que estas personas se puedan autorrepresentar también, como ayudar en ese proceso y sacar todos estos debates. Y ya hice la invitación, pero la vuelvo a hacer, a que hablemos de esto abiertamente, expandamos la conversación y que no le tengamos miedo. Yo creo que parte de la razón por la cual hay tanta como malinformación y poca educación en términos de apropiación cultural es porque no lo hablamos, y parte de la razón por la cual no lo hablamos es porque nos da miedo. Tenemos que dejar el miedo, tenemos que entrar en los debates, tenemos que entrar en las discusiones y tenemos que de verdad como tratar de entender mejor esto para poder accionar. Wow. Laura y Sandra, o sea, esto para mí, sin duda, creo que de mis episodios favoritos, hasta Sansa, quien nos está viendo en YouTube, puede atestiguar de que hasta Sansa está aquí, pero que no se ha movido de toda la conversación por el valor de lo que ustedes acaban de aportar, o sea, a todas las personas que están escuchando esto. De verdad que, o sea, para mí, yo empecé la conversación con una mente de una forma y la termino de otra, gracias a Dios, y espero que mucha de la gente que nos está escuchando les haya pasado exactamente lo mismo, porque a mí literal me está volando la cabeza de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos, de muchas cosas que he visto, no he visto, de cómo se hace y sin ganas de como de jugar, porque siento que muchas veces pensamos y por eso tenemos ese miedo justamente que estaban hablando, de que no hablamos porque tenemos miedo a que nos juzguen. Y creo que aquí la parte maravillosa, además de este mundo, es que tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero sobre todo de rectificar y de hacer las cosas mejor y de poder aprender y de poder empezar un camino que sea mucho más sólido y que sea mucho más coherente con en verdad lo que queremos hacer, porque al final siento que, y esta es la magia de los espacios de, como, o sea, como Latinoamérica de moda, como todos los, o sea, como todos los espacios que se han estado abriendo para hablar de la moda latinoamericana, es de poder conversar, de poder cuestionar, de poder mejorar y de poder seguir eso, enalteciendo lo que somos, lo que hacemos, lo que es nuestro, también nuestras culturas de nuestros diferentes países, regiones, y de lo que hace también las otras personas, dándoles el debido respeto y el debido escenario y el debido espacio, que creo que es lo más importante. Laura y Sandra, de verdad, mil millones de gracias. Por favor, quiero que cada una nos comparta aquí a los oyentes de Latinoamérica de Moda, si quieren indagar más, si quieren trabajar con ustedes, si quieren conocer más de estos temas, cómo las pueden contactar, cuál es el mejor medio, cómo pueden seguirse informando y estar en contacto con ustedes. Sandra.
Bueno, primero, gracias, André. He disfrutado demasiado esta conversación. La verdad ha sido increíble, un espacio increíble. Así que gracias. Y si me quieren contactar para trabajar conmigo, pueden encontrarme en Instagram como SandraMGR. Y también me pueden escribir a mi correo sandra@coventrends.com. Y quien quiera Buenísimo. conectar en LinkedIn conmigo, yo feliz porque yo me muevo full por Instagram y por LinkedIn. Así que también me pueden contactar por ahí. Buenísimo. Laura. Bueno, yo quiero reiterar lo que decía Sandra, ha sido una conversación maravillosa. Gracias de verdad, André, por tu invitación. Esto ha sido increíble, increíble. Estoy súper emocionada de haber podido estar aquí, de poder hablar de estos temas que me parecen tan importantes. Y a mí también, yo me muevo muchísimo por Instagram, en general en redes soy Laura Belru. La que más uso es Instagram, me pueden contactar por ahí. Y sí, si quieren igual trabajar, hablar, pensar, algunos de mis cursos, incluso así sean dentro de la Universidad de los Andes, se ofrecen de forma virtual y están abiertas a personas en todo el mundo. Entonces también si quieren tomar cursos conmigo, si quieren trabajar con consultorías y asesorías y demás, contáctenme y pues a la orden. Pues muchísimas gracias a ambas y bueno, saben que aquí en Latinoamérica de Moda siempre van a tener un espacio y una voz para que sigamos conversando. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos, tagueando @Latinoamérica de Moda. También nos encanta leerte. Déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones. Nos vemos en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.